Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenas tardes, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Luis Alberto López Guario. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la querida presencia de la doctora Rocío Grez Carrasco, y quien se va a dirigir a nosotros con el tema Arte Indígena, reflexiones con miradas continentales. Bienvenida, doctora Rocío. Bienvenida, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Primero, pues muchas gracias, estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Como bien dijo hace un ratito Luis Alberto, hemos tenido la fortuna de generar espacios de diálogo entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el INA. Así que este es un espacio que de verdad es propicio no solo para difundir lo que se está haciendo, sino también generar esta otra vía de diálogo y propiciarla también entre los colegas de ambas instituciones. Así que yo les agradezco y valoro muchísimo que nos brinden este espacio. Muchas gracias. Lo que les voy a presentar hoy, si me dan oportunidad de compartir mi pantalla ahora, es un poco la experiencia que he tenido acercándome a los estudios en América indígena. Entonces, según entiendo, ustedes como que harán una especie de preguntas, y si quieres empezar con las preguntas, yo voy contestando e iremos yendo y viniendo sobre las imágenes, ¿no? Y para empezar, más que una pregunta, es un agradecimiento y es un comentario, porque esto lo hicimos fuera del aire hace unos días, más bien desde hace tiempo que tuvimos la oportunidad de platicar acerca de este seminario, que el occidente está teniendo mucho auge, está teniendo mucho atractivo para muchos investigadores, y resulta que cada quien estaba en su territorio, cada quien estaba haciendo sus trabajos sin considerar mucho lo que estaban haciendo otras áreas, por falta de oportunidades, por falta de interés, por falta de recursos. Pero cuando tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Rocío Grez, entonces se estableció una conexión muy interesante que ha llevado a esto de participar nosotros como escuchas, en algunos casos como ponentes. Ellos también, los de la UNAM, han venido a nuestro seminario del Occidente del Instituto, lo cual ha enriquecido todas las perspectivas que se tengan, porque la idea es esa. Yo quizá me adelanto un poco a lo que vais a comentar, pero la idea es, vamos a enriquecer las perspectivas de estudio de lo que nos interesa. Vamos a darle voz a la gente que ya no puede hablar, pues vamos a darle la voz con las mejores armas. Entonces, sería ese primer comentario. Pero como pregunta es, ¿a qué temas y qué enfoques y estrategias se utilizan tú como historiadora del arte para acercarse al conocimiento de la historia antigua mesoamericana? ¿Cómo le hacen ustedes? Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, como bien dices, pareciera que estuviéramos en dos islas, ¿no? Por un mar profundo que a veces interrumpe la navegación. Pero la historia del arte ha estado siempre relacionada a la historia del arte indígena, americano en concreto, ha estado siempre muy vinculada con el conocimiento arqueológico, con el conocimiento antropológico. Lo que hacemos nosotros desde la historia del arte es justo como una disciplina histórica, acercarnos desde la historia y cómo nuestros documentos esenciales, nuestras fuentes de información para hacer estas narraciones históricas del pasado o en general del arte, incluso a veces contemporáneo también, tiene que ver con nuestras fuentes. Nuestras fuentes esenciales pues son obras de arte, ¿no? Como el nombre podría decirlo. Sin embargo, lejos de aquella visión generalizada que se tiene del arte contemplativo o del arte en museo o del arte en galería, el arte antiguo americano ha dado como experiencia ser una fuente esencial para documentar aspectos de esa historia pasada y que incluso a veces son única fuente, ¿no? A veces se tienen objetos con documentación arqueológica, hay evidencia de fechas en ocasiones, pero cuando no, las imágenes dan una elocuencia de ese pasado y nos ayudan a comprender ciertos aspectos de la realidad pretérita, ¿no? El caso de Miguel Covarrubias ya adelantaba esta mirada
una visión continental, ¿no? De pensar las imágenes como resultado de las producciones humanas y cómo se reflexionaba sobre estos emblemas, ¿no? Tanto de importancia, no solamente en un espacio definido, sino desde diferentes latitudes. En la historia del arte antiguo recurrimos a diferentes producciones que no necesariamente son las pasadas. Nuestros objetos de estudio son, si bien cultura material antigua como documento de fuente primaria, también nos acercamos a la historiografía, ¿no? Mucha información del siglo XVI. Los enfoques que se hacen pues son plenamente desde la historia. El objetivo de que se manifieste este tipo de soportes está también en esas estrategias, de acercarnos a construir metodologías que quizá no están del todo claras. En algunas ocasiones se habla de la metodología de Panofsky, ¿no? Aplicada a la historia antigua-americana. Pero esa metodología funciona muy bien para cierto tipo de soportes gráficos, y no es el caso de la historia del arte indígena americano. Lo que nos ha ayudado mucho es establecer comunicación entre los especialistas que se dedican a esta área. Lo que vemos en la imagen es un proyecto de la Inés Morelia, coordinado por el doctor Félix Lerma, que ha integrado justo estas reflexiones sobre las fuentes, sobre los enfoques que son los más pertinentes para acercarnos a responder preguntas que se plantean desde diferentes latitudes, ¿no? En esta página que están construyendo en la UNAM nos dedicaron un espacio, afortunadamente, muchas gracias al colega, porque está generando esta discusión entre la propia gente que está estudiando estos temas de arte indígena desde la universidad, pero también necesariamente con arqueólogos de otras latitudes, ¿no? Con el INAH se ha dado un encuentro bastante afortunado y pues hemos ido cercando hacia la docencia, y en un curso que imparto con la doctora María Elena Ruiz en el Instituto de Investigaciones Estéticas para el posgrado en Historia del Arte, ha sido un lugar muy propicio para generar estas reflexiones. Sobre esto, hace ya mucho tiempo, cuando se hizo la partición del conocimiento para tener esta capacidad de analizar esta ingente, esta gran realidad que a veces nos envuelve, se van haciendo estos campos de estrategias que no necesariamente están coincidiendo. Y ahora con estas reuniones, estas perspectivas, lo que se está buscando es que todos tengamos, por un lado, los conceptos semejantes, o por lo menos que tengamos este diccionario que nos permita comunicarnos sin tener ese conflicto de las palabras, y por otro lado también las estrategias. Ahora que tú lo mencionabas, pusiste una imagen del doctor Jorge Marcus de Ecuador, hay también gente de Venezuela, aquí está la imagen del doctor Jorge Marcus, el cual me permite tocar el tema que el año pasado, por fortuna, se tuvo un congreso, un coloquio internacional, y que fue en Guayaquil. ¿Nos podrías comentar algo sobre esto? Sí, claro. Uno de los elementos creo que han sido fructíferos después de estos encuentros entre los que nos dedicamos a estos temas, tiene que ver con salir de nuestra zona disciplinaria, ¿no? Como bien dices, hacer transdisciplina en términos de salir de nuestra propia disciplina para buscar, ¿no?, otras propuestas, dialogar sobre los mismos problemas, nos ayudó a ir más allá de lo que nosotros hacemos para ir buscar otras fuentes y también tener diálogos con otros colegas, ¿no? En la Universidad Nacional, desde hace, bueno, es poquito relativamente, en 2017, fundamos este seminario, que es el seminario Vínculos y Miradas Comparadas en América Indígena. Lo coordino junto con la doctora María Elena Ruiz Gayud, también tengo la fortuna de compartir con ella, y es resultado de una serie de diálogos que se ha tenido con colegas de diferentes latitudes, ¿no? Nos enfocamos fundamentalmente en dialogar sobre las problemáticas que tenemos en común. Este seminario tiene diferentes vías, ¿no?, de salida. Una de ellas, pues, son las redes de investigación latinoamericanas y con otras universidades alrededor del mundo, la docencia, como ya vimos ahora hace unos minutos, la generación de diálogos en los museos y con la gente a través de la museografía y publicaciones. Gran parte de este trabajo desde 2017 nos llevó a un puerto muy ameno y muy feliz, ¿no?, para nosotros, que fue encontrarnos con los colegas del INAH. Porque si bien es un seminario que surge en la UNAM,
tuvo una respuesta excelentemente favorable de los colegas del Instituto Nacional de Antropología. El doctor Omar Olivo, Lidia Rodríguez, ¿no? Rosa Reina, han tenido el doctor Paul Schmidt, tuvieron una cercanía desde la arqueología para tener esta posibilidad de acercarse a los diálogos que estábamos teniendo desde la UNAM. Así que en esta reunión, y aprovechando que vino a México el doctor Jorge Marcos en marzo del año pasado, nos reunimos los miembros del Sistema Mundo Originario Andino Mesoamericano de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil, el seminario nuestro, el de Vínculos y Miradas Comparadas, y el de ustedes, el que coordina Luis Alberto López Guario, de interacciones entre Occidente de México, Centro y Sudamérica. Estos encuentros dieron diálogos muy fructíferos en la misma Universidad Nacional. Nos reunimos también, como recordarán, en la Dirección de Salvamento en aquella ocasión, y surgieron un montón de problemáticas que nos surgía charlar entre todos, ¿no? Que teníamos que poner en una mesa para poder dialogar y llegar a acuerdos y a cómo acercarnos a estas problemáticas desde diferentes aristas. Así que esta sensibilidad para poder enfrentar este problema desde las disciplinas y desde otras latitudes dio uno de los frutos más padrísimos, ¿no? El doctor, cuando estuvo en México, hizo una presentación en el Museo Nacional de Antropología y esta charla generó mucha expectativa. Estas expectativas que daban justo para retomar esos viejos diálogos con nuevas ideas, con nuevas formas de pensar esa realidad continental, ¿no? En aquella ocasión presentó junto con el doctor Omar Olivo el seminario que estaban haciendo el proyecto desde la SPOL y nos invitamos en conjunto a reunirnos para hacer este diálogo propicio, ¿no? Así que el año pasado, si se dan cuenta, el doctor estuvo en marzo en la Ciudad de México. Para noviembre ya estábamos reuniéndonos en Guayaquil porque la respuesta fue favorable. Todos estuvieron con sus recursos, con la manera más disponible de reunirse. Se reunieron especialistas de más de 7 países y esto surgió. Surgió este congreso del que hablas, Luis Alberto, y afortunadamente no se quedó en el congreso. Estamos retomando la idea de la publicación y además, pues afortunadamente seguimos estableciendo estas líneas de contacto, ¿no? Ahora mismo, pues esta entrevista creo que es uno de los ejemplos de cómo no hemos perdido este interés por seguir colaborando y seguir construyendo conocimiento a partir de nuestra comunicación. Entonces, pues, ¿qué decir del Congreso? Que fue muy fructífero por la gente que se reunió a hablar sobre los temas, pero también por la resonancia que causó a nivel continental de cómo pensar una historia distinta, una historia de la historia americana antigua, pero también pensar nuestro presente diferente, ¿no? Mover cartografías, reflexionar sobre cómo estábamos enfrentando las historias que se nos habían contado hasta entonces, y pues nada, estamos felices de lo que va resultando todavía de ese congreso. Y la idea es que esto se va a retomar y el programa original, más allá de la pandemia que está azotando todo el mundo, era hacer el siguiente y se iba a hacer, o sea, se tiene pensado hacer en la Ciudad de México. Quiero precisar, SPOL, para nuestros radioescuchas, es Escuela Superior Politécnica, Escuela Superior Politécnica del Litoral, está en Ecuador. Hay el tema central de toda la plática que nos estás dando, tiene que ver con el desarrollo, con el arte indígena y las reflexiones continentales, que es algo que cuando nosotros, como tú bien decías, desde nuestras islas, empezamos a ver que hay gente que está en las otras islas, digamos, como el ejemplo que pusiste al principio de ese hermoso mapa, después de las imágenes de Covarrubia, esa gran Pangea, pues la idea es tratar de reunirla para dar una respuesta central. Ahora, hay un crecimiento, lo mencioné hace rato, hay un crecimiento de interés hacia el occidente histórico. El otro día, la semana pasada, se organizó uno, se presentó uno, se terminó uno, que duró toda la semana con notados investigadores de Sinaloa, de Nayarit, de Jalisco, de Michoacán, Guanajuato, y de diferentes áreas, o sea, de diferentes instancias, diferentes instituciones y de diferentes disciplinas. Eso es lo que me parece más enriquecedor. ¿Por qué crees que se está dando este gran interés, en particular hacia el occidente, pero también en concreto a lo que es esta relación Pacífico, que es tan mencionada en todas las ponencias? Hay una relación costera o es de mar adentro que se está dando en Nayarit, Colima, Sinaloa,
por lo que es nuestro territorio, pero que llega a Centroamérica y llega hasta Sudamérica. ¿Por qué? ¿Qué consideras que es lo que está llamando tanto la atención? Sí, bueno, creo que puede ir por dos partes, ¿no? La primera, porque el Occidente permite reformular todo, ¿no? Uno de los aspectos que tiene Occidente para ver aspectos que son particulares o llegan a parecer únicos, llegan a poner el dedo en la llaga de lo que consideramos Mesoamérica. Repensar una unidad, ¿no?, mesoamericana, vista desde Occidente, ayuda a replantear muchas preguntas, a reformular las maneras en las que nos acercamos al conocimiento mesoamericano. Y también, por otra parte, creo que es este Occidente el que hace que se busquen las preguntas que hay en común. Estas preguntas en común con el sur creo que han sido en gran medida puestas desde el mar, ¿no? Cómo nos acercamos desde las cosas que hay, desde las costas, las evidencias arqueológicas que se están teniendo, los materiales, ¿no?, que dan cuenta de ciertas investigaciones y de ciertos elementos que llevan hacia lugares muy específicos. En el caso de la concha Spondylus, por ejemplo, hace ratito la puse y ya no abundé mucho, pero que es uno de los documentos que ha llevado a buscar esta interdisciplina, ¿no? El trabajo arqueológico y desde la historia del arte que tienen María Thiers y Patricia Carot están dirigidos un poquito a esta intención, a repensar cómo es que los objetos arqueológicos, vistos también, estudiados desde el papel de la imagen, y cómo ponerlos a dialogar en una coexistencia, ¿no?, desde estas partes, creo que es lo que permiten que se busque desde el mar, ¿no? Pensar esta imagen que es de Antonio Jaramillo, más adelante está el crédito de la imagen, y estos estudios que está haciendo sobre las imágenes mismas y cómo la imagen es contenedora también del papel de la memoria relacionada al mar, ¿no? Lo que hay en común en el Pacífico es cómo se convivía con el océano, cómo se pensaban los recursos y cuáles pudieron haber sido las vías de conexión a través de ejes como lo puede ser el de la concha Spondylus, ¿no? Estas imágenes que son de la Huaca Tucumé, gracias a los colegas de Huaca Tucumé, a Bernarda Delgado, también al doctor Narváez, porque es información que nos han proporcionado, estuvimos también en el sitio arqueológico, pero el diálogo con ellos nos ha ayudado también a mirar distinto, desde el occidente, desde la navegación, desde las fuentes que nos pueden dar cuenta de estas posibilidades que hay, ¿no?, de explotación de un recurso que puede generar este hilo que se puede ir tejiendo de comunicación entre diferentes lugares. Así que creo que el occidente es propicio porque esta correlación entre las fuentes arqueológicas, entre lo que se está estudiando desde tierra adentro, ¿no?, y cómo se dan estas interacciones a largas distancias también a través de la navegación. Rocío, para que nos quede un poco más claro, has estado refiriendo lo que es el Spondylus. Yo tendría con relación a eso dos preguntas. La primera, ¿qué viene a ser un Spondylus, por un lado? Y por otro lado, ¿qué relevancia, por qué es tan importante? ¿Por qué es tan socorrido? Porque en diferentes presentaciones que se han tenido, tanto en la UNAM como en textos, como en el INA, se refiere frecuentemente al Spondylus. Bueno, vamos a empezar un poquito partiendo de la imagen para hacer este ejercicio, ¿no?, que hacemos desde la historia del arte. Lo que vemos aquí, para lo que nos ayuda el dibujo del doctor Jaramillo, es para poder identificar en una construcción simbólica de una pieza, cómo es que se pueden identificar estas conchitas que las pone en naranja para marcar esta concha, que es una bivalva, que tiene una presencia, ¿no?, en una provincia malacológica muy determinada y que puede haber impulsado a partir de los estudios especializados esta comunicación a través del aspecto costero. Creo que voy a adelantarme para ver las imágenes de la concha, ¿no? Es esta. En la publicación del doctor Jorge Marcos, que es uno de los estudios más importantes, ¿no?, en el contexto de esta concha, es la que ha hilvanado este discurso para poder llevar a más preguntas, insisto, que no son nuevas, ¿no? Al final de cuentas, son preguntas muy viejas, muy antiguas, pero que refrescan la manera de repensar la historia a partir de ciertos objetos que ayudan a pensar estas posibles interacciones. Este es un elemento de los muchos que se pueden estar encontrando, que fueron, como bien dices, la interacción entre los grupos prehispánicos. Estamos hablando que hay una interacción de los grupos prehispánicos que es muy antigua, se ha manifestado en diferentes elementos. ¿Nos podrías decir a partir de qué fuentes puede abordarse entonces este estudio de interacciones entre los pueblos antiguos mesoamericanos? Sí, claro. Muchos de los problemas que tenemos son problemas en común, ¿no? Y estos problemas en común se investigan desde fuentes que a veces también son fuentes en común.
la arqueología y la historia del arte a veces estamos enfocándonos en los mismos objetos, en las mismas piezas, pero con la falta de interlocución pareciera que estamos haciendo cosas distintas, ¿no? En el caso de la historiografía, por ejemplo, del siglo XVI, a veces pareciera que se lee a partir de una tabla rasa, ¿no? De una historia antigua, prehispánica, y entonces lo colonial o lo virreinal empieza con estas narraciones o crónicas del siglo XVI. Entonces, un poco la invitación de este seminario o de la manera de repensar la historia antigua o el arte antiguo desde esta perspectiva es hilar cómo estos diálogos tienen una interlocución a través del tiempo. Las fuentes son diversas a partir de los intereses de investigación, ¿no? Podría ser la cerámica, la escultura, la pintura mural, por ejemplo. Y todas estas fuentes generan un diálogo particular a partir de la pregunta que se le plantea. Y es ahí donde el trabajo transdisciplinario adquiere pues fundamental relevancia, ¿no? Porque tenemos los mismos documentos, las mismas fuentes, puede ser la espondylus, la metalurgia, estas preguntas que se han tejido sobre temáticas en común, pero abordadas desde perspectivas que enriquecen la narración o la comprensión más justa de ese pasado. En uno de ellos es que me sorprendió en lo personal, fue una sorpresa muy grata, que algunos de ustedes especialistas se están metiendo en temas tan precisos, tan interesantes, como la resistencia del buceo, que hace rato lo pusiste ahí, lo de los perros pelones, espóndilos y los buzos, las corrientes marinas, cuáles son, si es la corriente en año de niña, en año el año de niño, en año de niña. Se están metiendo en situaciones, en información muy precisa, que han llevado hasta que participen geógrafos, geógrafos marinos, gente como José Carlos Beltrán, arqueólogo de Lina en Nayarit, la maestra peruana Carmela López Sánchez. Entonces, al final de cuentas, como bien dices, se está buscando dar una respuesta a estos procesos de vida que son desde antes de Cristo y que de una u otra manera se presentaron, y con las imágenes que nos estás señalando, pues están hasta reconocidas que hubo un tránsito marítimo. Sobre esto, ¿nos quisieras comentar algo? Sí, claro. Esto está relacionado con lo que preguntabas antes respecto a las fuentes. Uno de los acercamientos que ha sido el arqueológico, ¿no? Para documentar fechas con los materiales, se vincula con esta búsqueda sobre la producción material y cómo estas producciones son registro también de las historias antiguas. En este contexto, pues insisto, estamos sobre temas que se están refrescando a partir de lo que ya se ha escrito con anterioridad, ¿no? Señalaste a José Beltrán, Jorge Marcos en esta imagen, con Richard Lunis también, que han refrescado sus propios diálogos, es decir, ellos han producido muchísima su trabajo, ¿no? Arqueológico, y lo han relacionado a partir de los diálogos que han podido refrescar en tiempos recientes entre ellos mismos. Y en gran medida esta búsqueda por el mar, ¿no? Da muchas, o por lo menos consistencias a partir de los materiales que ellos están encontrando. Y esto propicia, con lo que estabas preguntando sobre las fuentes, a que se vuelvan a mirar otra vez esos territorios con nuevos materiales y cómo se ponen a dialogar los materiales mismos y las historias que se escriben a partir de esos documentos. Antes de esto, hay que tener en cuenta que ellos también tuvieron a sus maestros, ¿no? Por ejemplo, Donald Latrap con sus experiencias con el doctor Jorge Marcos en Estados Unidos, y se están releyendo otra vez. Esta manera de repensar también cómo los estudios de la navegación, de cómo una historiografía contemporánea nos está hablando de nuevas maneras de pensar estos procesos de interacción, ha llevado también a que estas preguntas no sean puestas como elementos anticuarios, ¿no? A que la navegación podría dar información que no se queda solo en el museo, sino que también nos ayuda a pensar otros aspectos de la historia cultural. Cómo es que las imágenes pueden dar cuenta de esos intercambios si, por ejemplo, no hay evidencia material tangible. ¿En qué medida las imágenes pueden o no dar cuenta de estos procesos a través de lo que se va encontrando en las imágenes, ¿no? El caso de Mino Wadner, por ejemplo, que pone imágenes y se pone a analizar desde los espacios donde se encuentra en culturas muy específicas, a dialogar sus imágenes. Toda esta historiografía, hasta el presente, está generando, creo yo, este refrescar para mirar el mar, pero también para mirar la tierra, ¿no?
si bien las interacciones son muy exploradas desde las interacciones costeras o por la vía marítima, también en tiempos recientes se ha reflexionado mucho más en cómo se pueden haber dado estas relaciones tierra adentro. Y si posiblemente hay estos puntos, ¿no?, a manera de enclaves o de puntos de interacción o de esferas de interacción muy específicas en otros lugares que no son necesariamente costeros. Quería hacer un comentario que en una de las conferencias, una de las participaciones que tuvieron al inicio de nuestro seminario, que más o menos anda coincidiendo con las fechas con ustedes, había unos expositores que hicieron un estudio arqueológico a nivel costa, pero también pasando lo que es la Sierra Madre Occidental. Y decían que había más coincidencia entre lo que era toda la costa que lo que podía estar a unos kilómetros tierra adentro. Estamos hablando aquí, por lo que tú estás mencionando, por lo que mencionaron algunos de ellos, estamos hablando de kilómetros de distancia y además en unas circunstancias donde los contactos que permitían estos intercambios tenían que ser por un medio de transporte, pues, que debía reunir ciertas características de seguridad y que permitiera este intercambio pues no nada más de materiales, sino también de formas de ser. Entonces, esto que estabas mencionando me llevó a ello, a hacer este comentario. Estamos, digamos, cerca de la mitad de la entrevista y me gustaría regresar a algo, así que en una cuestión, digamos, personal, que es una de las manías que tengo. ¿Por qué Rocío Grez Carrasco le fue interesando tanto la cuestión de estas relaciones entre el occidente mesoamericano con Sudamérica? ¿Cuál fue tu camino, si se puede, en unas breves palabras? ¿Cuál fue tu camino? O sea, te podrías haber dedicado hasta cuestiones artísticas actuales. Te podrías haber dedicado a cualquier otra cuestión, a lo olmeca, a lo maya, quizá a lo egipcio, pero tú te vas y gran parte de tu trabajo se ha ido hacia el occidente y su relación con Sudamérica. ¿Por qué razón? Sí, me gusta mucho tu pregunta porque efectivamente la culpa la tienen los maestros. La culpa siempre la tienen los maestros. Entonces, he tenido la fortuna de tener maestros que siempre me han ayudado a ir no sobre las certezas, sino sobre las preguntas. Entonces, como bien te dije, Occidente y gran parte de los estudios de la imagen en la historia americana antigua está construida a partir de preguntas. A veces hay pocas certezas, pero estas certezas son las que permiten regresar sobre nuestros pasos, ¿no?, y volver a preguntarnos si es que comprendimos a cabalidad lo que creíamos aprendido. Entonces, yo creo que, bueno, esencialmente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Me formé como historiadora y pensando la historia desde los documentos escritos, había una negación muy profunda. Así que la historia antigua americana, al no tener documentos escritos en la mayoría, estaba dejando fuera un porcentaje impresionante de la historia, de esas voluntades creadoras, de las narraciones históricas de tiempos tan antiguos, ¿no? Y caminando por estos andares en la licenciatura, entrando a la maestría en Historia del Arte, pensando que la historia tenía otras fuentes que no necesariamente eran las escritas, empezó a llevarme primero este camino de los arqueólogos, ¿no?, a preguntarnos sobre fechas. Esta imagen me gusta ponerla también porque es uno de los aportes de nuestro querido Francisco Valdés y está relacionada con repensar las cronologías. ¿Cómo se repiensa el cacao, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, cuando desde la Amazonía están empezando a dar nuevas fechas, hallazgos tan esenciales como el del chocolate o el cacao, perdón, que estaba en esta vasija, ¿no? Las estribo, las ideas que están teniendo ahorita, por ejemplo, Verónica Chirinos con sus preguntas sobre las estribo, y cada una de estas ideas fue las que me llevaron a salir de mi formación como historiadora y de mi país también. Entonces, cuando salí de mi país y me fui hacia el sur, es cuando me di cuenta de que en el Ecuador tenían una visión más amplia para pensar las cartografías y tenían una flexibilidad mayor para pensar las interacciones también. A veces pareciera que las disciplinas o las construcciones académicas o las tradiciones académicas nos cercan más que ayudarnos a abrir esta mirada, ¿no?, más amplia. Y como digo, bien, conocer al doctor Jorge Marcos también me transformó la perspectiva, ¿no? Este mural que es parte de la narración que tienen en el Museo Arqueológico
el Museo Antropológico y Arte Contemporáneo en Guayaquil, habla de eso, ¿no? De cómo lo artístico no está tan separado y además es arte contemporáneo, ¿no? No está tan lejos, más allá del espacio museográfico, de la antropología y cómo la arqueología se inserta también en este medio. Así que, pues, para mí ha sido, pues, muy, no fácil, pero ha sido como caer sobre blandito, ¿no? Releer a mis maestros, compartir con ellos, tener la fortuna de seguir dialogando con ellos, con la doctora Ers, con José Beltrán, con el propio doctor Marcos, con Richard Lunis, ha ayudado a que este interés pues siga increciendo. Muchísimas gracias por eso. Les recordamos a nuestros radioescuchas que el tema de esta ocasión es arte indígena, reflexiones comunidades continentales, y para que nos platique sobre esto, sobre sus experiencias, sobre sus propuestas, las relaciones entre las diferentes instituciones, contamos con la grata presencia de la doctora Rocío Grez Carrasco. Muchísimas gracias, Rocío. Continuamos porque además, entre todos los elementos que estás presentando, estás refiriendo tus contactos, incluso personales, a lo largo de tu profesión, de tu trayectoria disciplinaria, pero estás hablando de una serie de elementos que nos permiten avanzar sobre el conocimiento de los procesos históricos antiguos. Ya no voy a insistir, a partir de diferentes formas y diferentes fuentes. Pero, ¿en qué materiales y qué áreas en concreto estás estudiando tú en tu investigación? Sí, creo, bueno, voy a regresar sobre esto un poco más adelante. Bueno, igual para repasar, ¿no? Lo de los adelante, porque yo también te quería preguntar sobre las figuras de los buzos. Sí, bueno, ahorita vamos a regresar sobre los buzos porque es como el eterno retorno, ¿no? Siempre todos nos llevan los buzos. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más sobre lo que estoy abordando. Es que no sé si lo acomodé bien donde debía, pero... O yo estoy llevando muy mal la entrevista porque... No, al contrario, es que a veces, no, yo me entretengo hablando de algo en particular y quizá moví las diapositivas. Entonces, vamos a regresar a donde estábamos. Igual este cartelito le tengo mucho cariño porque fue de mi participación en el seminario con ustedes y habíamos tenido ya la oportunidad, ¿no?, de hablar. Y está relacionado con la búsqueda que me preguntabas también. Uno de los ejes que me permitieron acercarme a estos estudios desde la historia del arte antiguo fue la fauna, uno de los elementos más presentes, recurrentes y que han generado diferentes narrativas, ¿no?, a lo largo del tiempo. Estos textos de dos de mis grandes maestros también, el doctor Alfredo López Austin y el doctor Luis Millones, Renata Meyer también, generaron una expectativa impresionante en mi formación, ¿no? Pensar en la fauna como elementos narrativos de la historia antigua y cómo la fauna, más allá de representar lo mimético o los animales tal como los conocemos en el medio natural, generaban juegos de símbolos muy profundos que llegaban a tener una pregnancia en la memoria histórica, en la memoria social y en la memoria individual también en muchos aspectos, ¿no? En este caso, el libro de Yaguachi es uno de los... ¿Sí? Perdón que te interrumpa, porque esta imagen la habéis presentado y yo no soy seguidor de las cuestiones taurinas, pero es impresionante esta fusión, porque estás hablando de una fusión de Europa con la época prehispánica, y acá a la izquierda, con dos personas, están abriendo las alas, podemos decir, es un cóndor. Así es. Y ese es uno de los estudios que hace de manera muy brillante el doctor Luis Millones cuando habla de esta pervivencia justo a través del tiempo, cómo a través del tiempo hay emblemas, ¿no?, que tienen una trascendencia tan importante como la imagen del cóndor, y en este caso relacionada con el toro, en este juego de símbolos, ¿no?, para armar el amaro, o la imagen de la serpiente con el cóndor encima, sustituida la serpiente en gran parte de la historia andina, a decir del doctor también Luis Millones en este texto, de cómo la imagen se sustituye en determinado momento hacia la época colonial de la serpiente con el toro, con esta imagen de las caídas del agua violenta que van bajando por el cerro, ¿no?, que era la imagen de la serpiente bajando por los cerros a manera del agua, y que para la época colonial se transforma en la imagen del toro, ¿no? En este caso, la fiesta que narra José María Arguedas tiene que ver con esto, con cómo
una fecha en particular, ¿no?, de fertilidad para los pueblos peruanos, tiene que ver con este cóndor que se amarra al lomo del toro y cómo es que se genera esta fiesta en función de esto. Así que hay un montón de imágenes que no son literales para evocar ideas muy parecidas. Aquí estamos viendo una versión del Amaru, ¿no?, incaico, una imagen de la serpiente con el cóndor encima, pero ya en una versión del siglo XVI y que hasta hace muy poco se realizaba de una manera sistemática en el Perú. Lo que tenemos entonces es que esta fue una de mis preguntas. ¿Cómo se vinculan los animales o los atributos de cada uno de ellos y qué construyen con una versión nueva, ¿no? El caso de Mesoamérica me resultaba mucho más familiar, ¿no? De pronto entrar a la imagen de la serpiente con cabeza de felino fue algo que en Teotihuacán me conmovió bastante y que gracias a la doctora María Elena Ruiz pude explorar con mayor profundidad, ¿no? Como la iconografía teotihuacana, la fusión muy clara entre la serpiente y el felino generaron una lógica narrativa que trascendió a la historia misma de Teotihuacán o de la región de Teotihuacán y que pervivió hasta tiempos bien tardíos, ¿no? Pero con la clara voluntad de poner una serpiente con cabeza de felino, otros atributos, ¿no? Las plumas, etcétera. Pero la serpiente felino fue, digamos, mi guía para hacer estas preguntas también en Sudamérica. Así que pues me fui al sur. Y en esto que me preguntabas de qué áreas estudio, más que áreas de estudio como tal, fueron preguntas específicas sobre la fauna. Entonces mi campo de conocimiento se enfocó en cómo se construye simbólicamente la imagen de la serpiente felino a lo largo de la historia americana, ¿no? Desde tiempos del formativo, en el caso de Chavín, y cómo se va configurando con otras narraciones a través del tiempo. Hay una constante en la humanidad a una asociación, es un símbolo muy fuerte, tomar la imagen, la esencia de algún animal, que hace un momento, antes de entrar a la grabación, estábamos comentando que mi muy querido Evanibaldo Morales y tu servidor somos futboleros, y aún entre los equipos predominan también la representación de un animal. O sea, esto lo asocio porque entre las preguntas que nos estás respondiendo tú te estás yendo hacia lo que es la fauna. O sea, desde mi perspectiva, es muy constante el uso de la imagen, la fuerza, lo que representa para los demás un animal. El león es muy fiero, los pumas es nuestro emblema nacional de la UNAM, las águilas, etcétera. Son animales que lo que me están diciendo es: yo tengo una fortaleza, yo tengo una presencia, y hay mucha gente que la asumo y yo soy parte de ello. Me llamó la atención por esta situación que tú tenías en lo que se refiere a tu estudio, que te estás yendo hacia la fauna, que podría haber sido cualquier otro elemento, pero tú te estás yendo hacia la fauna. Capaz que fue demasiado enredado mi comentario y mi pregunta, pero es sobre eso, porque podría ser cualquier cosa, y tú te vas hacia los animales, y es más, si no recuerdo mal, tú le dices que es fauna y fauna sagrada. Perdón. Sí, Adelante. gracias, ¿no? Pues te fuiste a muchos lugares, pero no es descabellado. Al contrario, creo que está vinculado tan profundamente con la existencia humana, al grado en el que, exacto, hay atributos muy particulares de la fauna que son necesariamente retomados por los grupos humanos, ¿no? Y esto es bastante estudiado. Lévi-Strauss hace aportes importantísimos de la historia latinoamericana a partir de cómo es que la fauna se vincula, ¿no? Incluso con el poder político, con el poder simbólico de ciertos aspectos. Lo que estás diciendo ahorita, fíjate que me recuerda también la presentación que tuve la fortuna de compartir con María Elena Ruiz y con el doctor Jorge Angulo en Teotihuacán el año pasado. En esta mesa nos reunimos a platicar sobre los felinos y cómo los animales se vinculan, ¿no?, con la presencia humana. Y el doctor Angulo, con esta agudeza que tiene para abordar las temáticas, empezó con una imagen de un luchador. Y empezó con la imagen de cómo es que Blue Panther, no sé, algo así, ¿no? Un luchador tiene esta imagen y cómo se establece esto que apareciera innegable, ¿no?, a través de la historia, y cómo las construcciones simbólicas del presente pareciera que son muy ajenas al pasado. Y si bien son contextos distintos y son maneras diferentes de construir simbólicamente estas imágenes,
sí hay algo de común entre estos vínculos entre la historia humana y los emblemas de poder relacionados con las faunas, ¿no? Y en este caso, pues la fauna sagrada en términos de adjetivar lo divino. Los atributos de las plumas, ¿no?, iridiscentes sobre una serpiente no son algo que solo la haga ver, ¿no? Pues no es que sea una serpiente con plumas, es una serpiente con un atributo tan específico que es la pluma encima de su piel, etcétera. Entonces, estas preguntas fueron las que nos fueron llevando inevitablemente hacia la fauna, ¿no? Lo que vemos ahorita en la pantalla, en el caso del Valle Moche, fue el caso al que me acerqué también en Sudamérica porque es susceptible de pensarlo desde la fauna también. Un lugar donde el desierto abunda, donde la administración hídrica es fundamental, la fauna es riquísima por todas partes. Lo que nos da cuenta la iconografía mochica es de un despliegue de fauna por todas partes y una de ellas generalmente mezclada también, ¿no? Las serpientes felino abundan mucho. La imagen aquí pues es del Señor del Cerro, ¿no?, donde se realizaban los rituales de despeñamiento y un contexto fisiográfico donde el cerro sobresale en medio del desierto y al pie de ese cerro, de la peña del Cerro Blanco, está el sitio de Huaca de la Luna. Hay una asociación, entonces, por lo que me estás diciendo, ahorita regresaría con lo de, ¿por qué lo de tu fauna sagrada? Hay una asociación de estos elementos simbólicos con lo que es la necesidad de supervivencia y necesidad de bienestar en una sociedad determinada. Sí es un símbolo y estoy de acuerdo contigo. Por supuesto que me encanta lo que dijiste del profesor Angulo, de los luchadores, es el Blue Panther. O sea, estoy tratando de ser como como esos animales. Todo en los equipos de fútbol, soccer, fútbol americano, los de hockey sobre hielo. Hay una relación donde yo asumo esa representación. Pero aquí, y al punto que quiero llegar, hay una asociación entre estos seres que son muy reales, se vuelven seres mitológicos, pero que tienen que ver con una necesidad muy concreta, una necesidad de tengo que sobrevivir, tengo que hacer un sacrificio, tengo que entregarle algo para poder vivir como sociedad. La relación que están con los graniceros en las montañas, la bajada de las aguas, lo que decías hace rato de la serpiente plateada es la representación de un agua, en fin, todo esto que tiene que ver, en particular, que hay algunos animales que son resaltados y que son los que tú estás diciendo como fauna sagrada. Sí, una de las... Ajá. Perdón. No, adelante. No, sí, termina y ahorita ya. No, es que como cuáles ejemplos nos podrías dar que son animales que consideras y que refieres como fauna sagrada. Ok, pues bueno, creo que en principio es ir a la diferencia, ¿no?, entre lo que podría ser una representación mimética y una construcción simbólica para hacer una intención particular. Lo que dices de la sobrevivencia puede aplicar en ciertos casos, sobre todo en situaciones tan adversas. Cuando estás parado en el Valle Moche, ves que es desierto, ¿no? No crece el opalito. Pero en contraste a eso hay una riqueza muy grande de biodiversidad justo porque establecen contactos con todas partes. Muchos de los estudiosos en tiempos recientes de la arqueología costera del sur del continente tienen evidencias cada vez más contundentes de estas relaciones tan dinámicas que había entre la sierra y entre la selva amazónica, ¿no? Cómo había una presencia no de carencia, sino al contrario, de un esplendor tal que propiciaba estos contactos a través de las regiones. En muchas ocasiones, este es un ejemplo que me gusta presentar porque es la imagen de Huaca del Brujo, donde están estas imágenes de túneles, bueno, sí son túneles, pozos, ¿no?, que están en espiral. Entonces, estos pozos en espiral, contrario a lo que sucede, por ejemplo, con los puquios en el Valle de Nazca, que sí funcionan para hacer que la irrigación del agua genere una pendiente, ¿no?, y una mejor hidratación de la zona costera, en este caso no son funcionales en ese sentido. Son pozos a los que se desciende, como me gusta lo que dijiste, de hacer peticiones, ¿no?, o hacer algún tipo de ofrenda. En este caso, estos pozos en el fondo tienen condensaciones de agua mínima y esta agua no es funcional. Es decir, no son pozos para sobrevivir, no alcanzarían para mantener a la gente que vive en la región, ¿no? Lo que se supo con estos estudios del agua, ya que sabía que contenían agua y además ponían ofrendas.
restos de animales, había restos orgánicos, ¿no? De cierto tipo de vegetación, etcétera. Este gesto del descenso en espiral en Huaca del Brujo nos lleva a ver otro tipo de fuentes que son recurrentes en la cerámica, asociados también a la serpiente misma. Vuelve entonces esta imagen de la serpiente felino, que está construida de manera que quieren involucrar varios aspectos. Por un lado, sí, la mezcla de la fauna, es decir, atributos de uno y de otro, pero también cómo generan este gesto de helicoide o de moverse y salir, ¿no? De entrar entre los espacios, de conectar los espacios mismos. Y estas piezas del arco creo que son susceptibles de ser vistas de esa manera, ¿no? Pensar la cerámica, ¿no? Con esta narración del cuerpo de la cerámica, con el descenso de la serpiente o el ascenso en forma de espiral, dan cuenta de esto, de que la espiral es un gesto narrativo que nos está dando información. La espiral nos está diciendo cómo se están moviendo las cosas. Y la serpiente, en el contexto de la espiral, nos está diciendo de manera contundente cómo se mueve algo que aparentemente está inmóvil, como la cerámica o el propio pozo, ¿no? A diferencia de la serpiente zarco, por ejemplo, que vemos en esta imagen. Lo que estás hablando, que este tipo de elementos son totalmente muebles, los puedo trasladar de aquí para allá, y entonces es una imagen que la voy a poder transportar. Se une con algo que se mencionaba hace rato, o sea, al final de cuentas no nada más son bienes utilitarios, sino que también son bienes cargados de símbolos y hasta formas de expresión. Si no recuerdo mal, te agradecería que me lo precisaras, se hablaba también de intercambio, a lo mejor es políticamente incorrecto, pero eso es lo que ocurría, intercambio de mujeres, que se traían mujeres para poder, eran parte de un intercambio entre los grupos humanos de la costa sudamericana con la costa mesoamericana. Entonces, no solamente son los bienes muebles y ni siquiera son solamente bienes utilitarios, no es nada más que yo necesito plátano que están produciendo en tal lado, o yo necesito sal, sino ya también son bienes cargados de símbolos, los que estamos moviendo. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Sí, claro, totalmente. Totalmente. Las ideas se mueven con la gente siempre, ¿no? Y los intercambios a veces son difíciles de rastrear en términos materiales con la claridad con la que podrían darse a pequeña escala, ¿no? O en determinadas regiones. A veces ahorita les está costando también trabajo a los arqueólogos de la costa marcar de manera contundente cuáles eran estos contactos. Algunos se han ido por el camino de los ríos, otros han buscado cómo es que estas imágenes incluso dan cuenta de esas relaciones con la serranía y con la propia Amazonía. En el caso de esta imagen que cambia un poquito con la narrativa de las serpientes en espiral, vemos que están marcando, por ejemplo, espacios determinados dentro de la cerámica, ¿no? Burgengolte tiene un trabajo excepcional que habla sobre la narración de la cerámica, al grado en el que por eso son documentos, ¿no? Que nos pueden hablar de esa historia antigua. Y estos documentos o esta gráfica que está sobre la cerámica tiene estas narraciones de cómo personajes importantes están abrigadas o cubiertas en estos arcos que están hechos por el cuerpo de una serpiente con triángulos y las cabezas de felino rematando cada una de los extremos, ¿no? Asociados además, por si fuera poco, a un emblema importantísimo que es el as estribo, que desde el formativo ha generado como un sello dentro de la historia suramericana, ¿no? Marcar estos espacios donde en la cerámica, en el cuerpo de la vasija, se están recreando narraciones del cosmos, de un espacio determinado. Se traslada con el paso del tiempo y se puede rastrear esta historicidad de la propia imagen a través de los arcos que están sobre ciertos personajes importantes asociados a la guerra, ¿no? La falda de la serpiente, felino también con un cinturón, o los cerros mismos, a través del tiempo este rastro se puede seguir a través de elementos. Luis Jaime Castillo, ahorita que hablabas de mujeres, Luis Jaime Castillo ha trabajado mucho en la zona de San José de Moro y ha encontrado muchos de los entierros que permiten dimensionar el poder de las mujeres en términos de gobierno, ¿no? Muchas sacerdotisas o mujeres de impacto político fuerte están en la costa norte del Perú, también en el Valle Moche, y es en este contexto donde también se encuentran estas cerámicas, que tiene la presencia de la serpiente ya en un proceso de transición, en un momento de transición donde la cerámica ya no es tan precisa como las que vimos antes, pero que la intención sigue ahí, ¿no? Está el personaje importante y está el arco felino con los extremos, en los relieves de Lambayeque,
y que la doctora, ay, se me fue su nombre, está haciendo para la historia colonial de los queros, donde se reproduce esta misma idea. Es decir, hasta la época inca y la plena llegada de los españoles, se sigue produciendo esta imagen del arco iris con la imagen del felino, que es los bigotes, ¿no? El arco se prolonga de los bigotes. Alba Choqueport, se llama la doctora. Peruana ella, que ha estudiado estas temáticas justo de la transfiguración, ¿no? Como vimos con el toro, del cambio del toro por la serpiente, y en este caso la serpiente que se transforma en el arco iris que está enmarcando a los personajes importantes, ¿no? En este caso en un quero ya plenamente del contacto. Adelante, porque para no, como estás mostrando muchas imágenes, a mí me gustaría que nos las presentaras, nos fueras explicando para poder después hacer un cierre. Yo tendría un par de cosas más que señalar, pero me gustaría... Muy bien, pues aquí terminaría con lo de las imágenes del caso de estudio y pasaríamos quizá a lo de los museos, ¿no? Exactamente, porque es otra de tus áreas de interés. Resulta atractivo también que una de las grandes constantes que he tenido el placer de, en este tiempo que hemos establecido relación con diferentes especialistas, en la constante que se presenta no es nada más para saberlo, para investigarlo y documentarlo, sino también para divulgarlo, dar este paso de la discusión entre pares, pero también para que la gente se entere de qué es este contacto. Por eso ha sido tan atractivo en lo personal estos trabajos que están ustedes haciendo. Sobre esto, ¿qué nos puedes decir? Sí, claro. Salud, Gaby. Uno de los puntos centrales, creo yo, que nos ayudan a sacar esta información que se produce en la academia es justo en los museos. Por un lado, por la reconstrucción o la reconfiguración a nivel de narrativa museográfica, ¿no? Vemos otra vez el ejemplo del Museo de Guayaquil, ideado por el doctor Marcos, cómo se repiensa una cartografía distinta para pensar un continente distinto también. En el sur, como les decía en un principio, creo que tienen mayor cercanía con esta idea de poner en el contexto de museo estas narrativas, ¿no? A veces pensamos que lo que se queda en los libros académicos y que quien los lee puede transformar la manera de percepción. Sin embargo, por la experiencia que hemos tenido con los compañeros del Museo Nacional de las Culturas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, o con el propio Museo Nacional de Antropología, es que las narrativas del museo también nos hablan de cómo percibimos ese pasado o cómo nos plantamos frente al estudio de ese pasado. En el caso del museo del doctor Jorge Marcos, también en el Museo de Santa Elena, ¿no? En el Complejo Cultural Real Alto, tiene esta intención, pensar cartografías nuevas, piezas nuevas, objetos arqueológicos que den cuenta de estas reflexiones, ¿no? Cómo se podría hacer la navegación, cómo podrían haber sido estos elementos de las balsas que podrían haber sido utilizadas para propiciarlas, y es en el contexto de museo donde la gente se acerca con mayor soltura a este conocimiento que a veces es muy complejo en las narraciones académicas de los libros o incluso en documentales, ¿no? El museo es por excelencia, creo yo, el espacio donde se presentan formas distintas de reflexiones históricas. En el caso, no solo lo que pasa en la sala del museo, también lo que pasa en torno a las piezas, a las colecciones. En el caso del Museo Nacional de las Culturas, como bien te decía, tiene esta secuencia con nuestro trabajo y hemos tenido afortunadamente la cercanía con ellos para tener estos ciclos de encuentros y la gente ha respondido bastante bien. Las personas que van a estas charlas normalmente es gente no especializada, ¿no? Pero hacen preguntas tan pertinentes que buscan la manera también de ayudar a que el propio museo se renueve. Y el Museo Nacional de las Culturas es uno de los que se ha refrescado con mayor soltura a través del tiempo, ¿no? El Museo Nacional de Antropología también ha sido un espacio donde la gente se acerca porque quizá escucha elementos que no se ven como tal en piezas del museo, pero que ya al tenerlas en interlocución entre las piezas mismas y lo que podrían invitar a pensar a través de la historia del sur del continente, sin duda ayuda a que se haga un diálogo muy fructífero con ellos mismos, ¿no? Mucho interés del público general, y creo que eso es una de las riquezas de que se utilice este contexto de museo también. Te lo dijiste con una precisión que a mí me resulta muy grato, porque no es ver que yo le voy a enseñar
al espectador. Sí, uno como espectador va y aprende, pero también él, de acuerdo a su propia realidad, pues va a estar asumiendo y te va a hacer un planteamiento. Y es diferente el cómo se haga una presentación en el centro de la Ciudad de México con un tipo de espectadores, de asistentes, y cómo te van a reaccionar en los Altos de Jalisco o en Chihuahua o en Yucatán. Y esto, pues por supuesto, cómo te van a reaccionar si lo haces en Sudamérica. Entonces, dentro de tus elementos curriculares que me permití saltarme, y lo cual ofrezco una disculpa a los radioescuchas, a ti en particular, a la producción de Radio INA, es que me tuve que saltar esto porque dije, si no, pues vamos a estar nada más medio programa diciendo todas las actividades que ha desarrollado. Ahorita nada más de solo ver las fechas, el fin del año pasado estuviste muy activa, por no decir hiperactiva, porque fue lo de Guayaquil, fue lo del Museo de Antropología, fue lo de la presentación con nosotros, en fin, o sea, has estado muy, muy activa y tienes una serie de proyectos que van confluyendo acerca de lo que es el desarrollo de investigaciones acerca de la fauna y de las interacciones continentales, pero muy enfatizada tu labor hacia lo que es este conocimiento que vaya a darse a toda la gente. En ese sentido es muy relevante el hecho de que estés con nosotros en Radio INA para esta presentación, porque aquí también tenemos una serie de radioescuchas a nivel internacional y son de muy diferentes niveles académicos, escolares, y lo cual, bueno, pues es nutricio para Radio INA, para la investigación y para las instituciones a las cuales tenemos el gusto de trabajar. No sé si te interrumpí, porque me gustaría pasar a un comentario final. Sí, no, para nada. Yo, por mi parte, eso es lo que tengo para compartir con ustedes. Si es que tú quisieras agregar algo más o esto, a mí sí me gustaría comentar una cosa, que es cuando ahora tuve la oportunidad de leer los libros de texto gratuito de nuestra primaria, con La Patria en la portada, Los Héroes. Bueno, tú estás muy joven, Gaby tampoco las habrá llevado, a lo mejor ella llevó la serie de Los Juguetes, Eva Nivaldo, pues por supuesto que tampoco, bueno, no porque no haya cruzado, sino por su juventud. Pero a mí me tocó esto de La Patria, entonces resulta que me pongo a ver y hay un discurso del México prehispánico y un discurso del México prehispánico hasta ahora. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Ahí va mi última pregunta contigo. ¿Tú cómo ves que ha cambiado el discurso histórico de esos contactos, a través de todo lo que has estudiado, de esos contactos? ¿Qué se decía hace algunos años? Porque de repente como que hubo una ruptura, ya no se hablaba mucho de los contactos mesoamericanos, sudamericanos, era como que era un tema vedado. Y si me permites otra cosa políticamente incorrecto, es que como vamos a hablar de difusión, vamos a decirle no al difusionismo. Entonces resulta que ahora hay de nuevo un boom y están encontrando una cantidad enorme de elementos que nos llevan a hablar de que hicieron un contacto. ¿Qué nos podrías decir como última pregunta, después una petición que te haría? Sí, muchas gracias. Pues voy a regresar un poquito a los autores, ¿no? A los doctores que se han dedicado a esto. Y efectivamente tienes razón, hay un cambio que yo noto en salir de nuestras regiones, en pensar, por ejemplo, distinto Mesoamérica, repensar Mesoamérica. Los objetivos que tenían en algún tiempo, ¿no? El doctor Marcos, los estudios que se hicieron en un principio, hacían énfasis en esto. Mesoamérica y los Andes, ¿no? Incluso los textos que han escrito los queridos Alfredo López Austin y Luis Millones están relacionados todo el tiempo con este paralelo, Mesoamérica, los Andes, Mesoamérica, los Andes. Sí. Creo que en todo caso, lo nuevo o la manera en la que se está pensando en el presente es en repensar las particularidades regionales, en cómo podrían haber o rastrearse las interacciones desde cierto punto de la costa con cierto punto del occidente, ¿no? Que se podría mencionar todavía en términos muy generales como el occidente mesoamericano.
y cómo estos elementos que a través de la historiografía han retomado aspectos que son valiosos desde que se plantearon. Se habla del difusionismo efectivamente y de manera peyorativa, ¿no? Pensando que si hablas de cómo pudieron haberse dado los contactos sin una evidencia pragmática en términos arqueológicos, sí, pareciera que no se puede decir. Una de las fortunas que también creo que hay en el presente y por lo que se retoma estas ideas es que es necesario este diálogo. El hecho de no hablar sobre algo porque no es políticamente correcto, un poco como lo dices, nos autocensura. Y pensar que no podemos avanzar o transformar nuestras maneras de perspectivas nuevas a partir de estos textos pasados nos permiten también tener una postura crítica frente a la historia, que es al final nuestro objetivo como científicos, ¿no? Como humanistas. Tener una postura crítica primero conociendo lo que se ha hecho antes, que es muchísimo. Los diálogos, los trabajos del doctor Marcos que retoman las ideas de sus maestros del ATRAP, sus diálogos con Beltrán, sus diálogos con Lunis, ayudan a que en el presente replanteemos nuestras fronteras. Que México no termine en Guatemala, que pensar lo maya nos lleva a pensar mucho de México, pero también mucho de Centroamérica. Que pensar el occidente de México nos lleva al norte también inevitablemente. Que pensar en el sur, qué sé yo, el Tahuantinsuyo, es algo que políticamente nos resuelve lo tardío, pero no lo más temprano. Que estas fronteras nacionales, ahorita que hablabas de la patria, nos ayudan a repensar desde la historia antigua americana y desde la historia indígena nuevas maneras de pensar estas historias, ¿no? Y nos ayudan también a salirnos de nuestras disciplinas para buscar otras maneras de interactuar académicamente y construir nuevas maneras de pensar. Así que si es que tuviera que decidir, yo creo que hay que retomar los temas aunque parezcan espinosos o vetados, porque darles la vuelta nos va a dejar donde estamos. Y al contrario, si le entramos de alguna manera, nos va a ayudar a reconfigurar nuestra propia manera de pensar la historia. Con una disculpa de nuevo para nuestros escuchas y para ti como nuestra invitada de hoy, voy a permitir hacer un símil que seguro también a ustedes les tocó, cuando los programas de Plaza Sésamo, que había la palabra que había patrocinado ese programa de ese día. Me gusta en la forma que lo está cerrando, porque sería, vamos a rebasar las fronteras. Tanto las fronteras disciplinarias como las fronteras temáticas, como las mismas fronteras políticas que se han venido dando por diferentes circunstancias políticas, sociales, históricas. Todo lo, como bien dijiste, pues no termina en el Suchiate, no termina en el río Bravo, no termina en un río que ahora es la frontera política de dos países. La palabra pues que patrocinaría en este símil que estoy haciendo, pues sería frontera, pero frontera rebasada. Que a la mera hora lo que nos está diciendo es que la propia necesidad de investigación, de dar respuestas a muchos temas que estaban ahí, pero que no los hemos podido resolver en su totalidad, pues ahora se tienen que plantear, se tienen que resolver y se tienen que abordar de diferentes perspectivas, rebasando estas fronteras, saltando de las islas unos a otros, lo cual a mí me da mucho gusto. Para finalizar, antes de agradecerte, si nos pudieras recomendar, en las imágenes pusiste algunos textos, algunos son textos en inglés. ¿Qué propuesta bibliográfica podría ser para nuestros radioescuchas que se quisieran acercar a los temas que tú estás abordando? Sí, pues, no sé, cronológicamente podemos revisar todos estos, ¿no? Que durante los años 50, desde el principio de la presentación, me fui ¿no? A Covarrubias. Sí. Desde Covarrubias hasta lo que se ha producido, han pasado un montón de cosas, pero siguen siendo textos esenciales. Sí. Ver cómo Covarrubias le entra a la fauna y también a la manera en la que, no solamente a nivel americano, sino que a través de Bali, cómo pensar el Pacífico de manera distinta, desde entonces ya está haciendo aportes esenciales. Así que una de las primeras bibliografías podría ser esta de Miguel Covarrubias. Por otro lado, este texto que es del 16 de Carot Diers, que vincula, como les había dicho un poco, la relación entre la arqueología, la historia del arte y la necesidad de pensar ejes temáticos a partir de evidencias materiales, pero también de narrativas históricas a nivel continental, ¿no? Lo que hemos visto por ahora también con las producciones del doctor Jorge Marcos, los navegantes del Pacífico, ¿no? Para tener claridad también de la idea de su proyecto,
el texto de José Beltrán, que ya tiene unos años, pero que igual sigue siendo esencial, ¿no? Con aportes importantes para estos estudios, los textos de Marcos y un coloquio que ellos organizaron justo en Ecuador y que es este primer simposio, ¿no? De correlaciones antropológicas andino-mesoamericanas y que también está en internet también. La ventaja de ahora es que se puede conseguir mucho de estos textos en internet, ¿no? Por otro lado está también la producción de Antonio Jaramillo Arango, que está haciendo estudios desde la navegación y que le da una mirada muy fresca, muy renovada a estos estudios y que también tiene esta humildad para poder dialogar con los maestros e integrar en su trabajo todo lo que está sucediendo en su formación, ¿no? Ahora ya como investigador. Los estudios del LATRAP, que también creo que están en internet, pero si les interesara alguno en particular y se comunican con ustedes, yo con todo gusto les puedo pasar los PDFs, que también se ha construido nuestra biblioteca así, ¿no? Entre los estudiosos del Suramérica, nosotros, gente que va construyendo una biblioteca digital. Y el texto de Wagner también, que tiene que ver con estas relaciones a partir de los estudios de la imagen, sobre todo, ¿no? Por ahí podría ser, creo, las propuestas hasta ahora de bibliografía. Oye, pues me parece muy rico lo que nos has estado diciendo. Refuerza esta idea y se refuerza el agradecimiento que tenemos en mi parte como co-coordinador del seminario de Occidente en el INA, patrocinado, digamos, coordinado por la Coordinación Nacional de Arqueología. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta presentación. Como decía al principio, también fuera del micrófono, la idea de tu presentación es, la idea es que a través de Radio INA se va a publicar y que los compañeros del seminario, tanto el de la UNAM como el de nosotros, tengan la posibilidad de verlo, porque pues esta grabación ahí va a quedar accesible para la gente, y tengo la certeza que en cuanto se tengan los comentarios, pues se te hacen llegar para que tú los conozcas y en su caso los atiendas, porque esta es una de las características de la producción de nuestros amigos de Radio INA, que nos tienen en contacto y nos mantienen alertas acerca del interés de la gente, que, como digo, bueno, pues es a nivel internacional, porque de repente te llegan comentarios de Uruguay o de Argentina y dices, oh, mira, nos están escuchando, lo cual es muy grato. Entonces, Rocío, tengo que dar las gracias, nos tenemos que despedir. Y entonces, puedo decir que yo, Luis Alberto López Guario, en nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la doctora Rocío Grez Carrasco, investigadora de alto renombre en nuestra amada UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, reconocida a nivel internacional. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias, y que no sea es la primera, pero que no sea la última. Ojalá nos volvamos a ver. Seguro que sí, muchísimas gracias. Yo los felicito, de verdad, porque son un faro a nivel mundial, de verdad, de lo que está sucediendo en el ámbito antropológico, arqueológico del país, pero también de esto, que son un ejemplo de esta apertura de diálogos y que pues este espacio es esencial para seguir con este tipo de actividades. Muchísimas gracias, felicidades, y pues espero que nos volvamos a ver. Salud, muchísimas gracias. Ojalá y que ya sean mejores condiciones para toda la humanidad. Esa es una petición de corazón que se hace para todo esto. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx, www.radioina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con nuestra querida licenciada Gabriela Marentes, nuestra jefa. Bueno, no es mi jefa, pero yo siento que es mi jefa, entonces muchísimas gracias, Gaby. Producción y grabación, nuestro querido Puma de corazón, Evanibaldo Morales, más conocido como Aldo. Y en la edición, Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Les decimos muchísimas gracias a todos y quedamos convocados hasta la próxima. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Muchas gracias.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.